Bueno, aquí estamos en Madrid, Paraguay, con cuatro jóvenes sobresalientes. Me gustan mucho, los conozco, por eso les he invitado también. Sé que hay muchos más que podrían participar. Podríamos hacer una convención de gente joven involucrada en la política. Yo le puse millennials en política porque probablemente mucha gente pueda asociar el mundo millennial con gente que solamente está mirando su internet o sus redes sociales en su teléfono y no le importa nada, digamos, o hace política desde el escritorio. Yo quiero hablar de estos temas justamente, del compromiso que tienen muchos de ustedes. Así que les voy presentando. Karina Cáceres es licenciada en Relaciones Internacionales, declarada cerrista y asuncena. Vivi Valdés, quien es comunicadora y analista política. Ella también tiene un programa en RTV y hoy le va a tocar estar del otro lado. Mi querido Leonardo Gómez, mi tocayo, es abogado y comunicador digital, y Miguel Lobianco, que es presidente de Fuerza Común, que es un partido, una organización que forma parte del Frente Guazú. ¿Cómo está, Karina? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Muy bien, un gusto. Vivi. Hola Leo y hola a todos mis compañeros acá dentro del programa y también a toda tu audiencia. Igualmente, Leo Gómez, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿qué tal? Qué gusto compartir con amigos y amigas tan comprometidas por acá una vez más y un saludo enorme a toda tu audiencia también. Miguel Lobianco, ¿cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Leo también, Vivi, Cari y a la gente que nos escucha y ve? Bueno, tiro algo como para todos, todes, ¿no? El tema de involucrarse o no en política, digamos. Esa es una cuestión que siempre empieza a rondar, porque dicen, no, los políticos no hacen nada, siempre se quiere hablar de política como algo que ya es del pasado o como que no tiene importancia. ¿Y por qué se metería la gente joven, los llamados millennials, a militar en política? Voy a arrancar con Miguel Lobianco, ya que lo presenté como presidente de una organización política. A ver, Miguel, ¿por qué crees que hay que meterse en política? Bueno, realmente el tema del involucramiento es bastante complejo. Me parece que es un tema que para entender el por qué no hay una participación tan efectiva de nuestra gente en política, me parece que tenemos que entender la realidad material de nuestra gente, ¿verdad? Uno se pone a pensar, hay tantas cosas, hay tantos temas trascendentales que se abordan en política, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, del cual la mayoría no es parte, ¿verdad? Y ahí la realidad material un poco entra a estar en el primer punto del abordaje, ¿verdad? ¿Cómo vos le pedís a alguien que trabaja todo el día, a alguien que tiene familia, a alguien que tiene mamá, papá enfermo, que tiene pareja, que tiene hijos, que tiene hijas, que aparte de todo eso viaja en el colectivo 2 horas, labure 8 horas, llega a su casa y le pedís, che, atendé un poco este tema de política, ahora se va a abordar sobre el presupuesto de los fondos sociales de Itaipú, ¿verdad? Es un tema bastante complejo, es bastante injusto exigirle a nuestra gente, a la gente de a pie que bueno, se involucre en política, en esta política tan deteriorada, ¿verdad? La politiquería tan que muestra un poco la podredumbre de nuestra sociedad, que es una expresión bastante nefasta de nuestra sociedad, el quehacer político que conocemos, ¿verdad? Pero realmente no es justo, pero no tenemos otra, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar construir espacios, y ahí un poco hablo desde la organización, que permitan a la gente participar, a esa gente común, no solamente a los luchadores sociales, a la gente que milita, a la gente que resiste contra un modelo, ¿verdad? Que lucha por reivindicaciones, por derechos. También hay que construir organizaciones, me parece a mí, que permitan a esa gente canalizar, entender la problemática social, proponer y que esas propuestas sean escuchadas, ¿verdad? Estar en la gestión política. Es injusto, es muy injusto pedirle a la gente común que aparte de toda la vida que tienen, hacerse cargo de toda la vida, hacerse cargo de vuelta de la gestión estatal de la vida, pero es lo que nos toca, ¿verdad? Nos toca un poco, a pesar de esa injusticia, invitar y colaborar con la construcción de esos espacios. Al menos esa es un poco nuestra visión, ¿verdad? De nuestra organización. Karina, vos fuiste candidata a diputada y también cuando yo estuve en campaña recuerdo haberme ido a tu casa
en una de esas charlas antes de la pandemia, lógicamente, con las sillas, con poca gente tal vez, porque no todo tiene que ser en un estadio, no se puede, de hecho. Hiciste mucho estos encuentros, digamos, también en Asunción, en el momento de la campaña. ¿Cómo ves esto que le planteaba yo a Miguel del involucramiento de la gente joven en la política? Sí, Leo, la verdad es que estuvimos recorriendo mucho en los barrios de Asunción, principalmente en el año 2000, tanto 17 como 18, que fue la campaña para la Diputación, con unos resultados que también quizás a veces uno se espera y no se espera, ¿verdad? Por la cantidad de votos, el nivel de participación de jóvenes y principalmente respecto a cómo hace un joven al involucrarse en la política y a ser candidato. O sea, cómo yo, no teniendo recursos, no contando con un partido de una estructura grande, que me apoye, que me ponga infraestructura, uno sale a hacer campaña, ¿verdad? Eso a veces es como un desafío grande, pero se puede, yo creo que se puede y es como un recorrido que hay que hacer. O sea, uno da cuenta de la realidad de la participación de la gente y de los jóvenes cuando sale a la calle, le pregunta acerca de la situación del país o le pregunta acerca de si está o no involucrado, sea en un partido o en algún espacio. Acá la mayoría de los jóvenes en este país, en el Paraguay, de acuerdo a varios estudios, su mayor involucramiento político o participación política es en un espacio religioso, en las iglesias, en las comunidades de tipo de carácter religioso, por ejemplo, Pascua Joven, esos espacios en los cuales en realidad existe un cierto debate sobre la realidad social, pero no se da desde todo punto de vista así a nivel político o incluso de coyuntura económica, el cual quizás teniendo una organización como la que dice Miguel, ¿verdad? Tratando de organizándose para promover espacios de diálogos, de permanente participación en los barrios, se pueda generar, ¿verdad? Y bueno, como vos decías, sí, estuvimos recorriendo aquí los barrios, lo sigo haciendo, de hecho, hace poco estuve en el barrio San Francisco con la candidata Asunción, una de las candidatas a Asunción, también para la intendenta, y estuvimos hablando sobre la realidad hoy de la crisis sanitaria, ¿verdad? Como los jóvenes que son recolectores de basura, que son limpiavidrios, que la mayoría se dedican a eso en ese barrio, y no tienen la cultura de quizás incluso ya incorporada ese hábito de lavarse las manos, el de llegar e incluso tener todo el tiempo el tapabocas. O sea, yo creo que hay un montón de puntos, aristas o dimensiones en las cuales uno puede hablar la participación política y no solamente desde el punto de vista del voto, ¿verdad? Por eso, Más bien es el eso, involucramiento con... por eso decía, por eso decía Karina que mucha gente no sabe esto o cree que es inútil, ¿no? ¿Cómo son nada más que 10 o 15 personas? O sea, es un esfuerzo eso de venir barrio por barrio, sentarse, organizar bien quién va a estar, quién no va a estar, sentarse y charlar, digamos, porque muchas veces uno, sencillamente a mí me ha pasado de tener que sentarme y escuchar porque hay permanentes quejas. Leo Gómez, vos que te moves mucho en el mundo de la comunicación también digital, tenemos que hablar de la narrativa tal vez, porque si nosotros decimos que no se le llega a los jóvenes, probablemente porque no encuentran en el discurso político tradicional, digamos, algo con qué conectarse. ¿Qué es lo que está pasando entre el discurso político? Me acuerdo que hace poco decía, creo que Miguel, que en una transmisión del Senado se están tratando temas importantes y en la fanpage del Facebook hay a veces 50 personas nada más viendo un debate nacional sobre un tema trascendental, digamos. ¿Por qué no se conectan? Al contrario, cada vez los jóvenes están más interesados en la política, interesados en el medio ambiente, interesados en las comunidades indígenas, interesados en los derechos digitales, en el acceso a un internet para todos y todas. Están cada vez más interesados en que haya aranceles cero o bajo o prácticamente facilidad de acceso al sistema educativo. Estamos hablando que son los jóvenes los más afectados por el primer empleo o por condiciones de empleo justo y digno. Estamos hablando
en un país donde el 70% de la población es prácticamente joven, es la que principalmente sufre el sistema de transporte público. Estamos hablando que al fin y al cabo son los jóvenes en este momento los que adolecen la situación política y lo que más narrativa política tienen. En las redes sociales, cuando uno ve interacciones sociales o políticas, como estuvimos viendo en los últimos con manifestaciones de distintos tipos, vemos que los jóvenes lideran la conversación en redes sociales. Son jóvenes inclusive por debajo de la mayoría de edad formal. Estamos hablando de jóvenes de 15, 16, 17 años a jóvenes de 30 años. Estamos hablando que en verdad la opinión política, por lo menos en redes, es cada vez mayor. Entonces, ahí la pregunta es, ¿será que también los partidos y movimientos no están entendiendo cómo articular estos nuevos movimientos sociales? Yo creo que la apuesta de un verdadero espacio político está en que hay personas que ya tienen, pero que apuestan a los perfiles. Porque claro, la política no se da solamente en una lógica de conquista, sino también en una lógica de concesión de ciertos espacios. Y ahí creo que estamos en un momento clave. Cuando estamos hablando que somos mayoría los jóvenes, es momento donde tengamos que presionar y conquistar esos espacios, pero también tenemos que presionar por inteligencia política a que los espacios constituidos empiecen a ceder espacio para que haya nuevas figuras y se puedan sostener líneas políticas. Creo que por ahí viene un poco ese planteamiento, pero los jóvenes hoy sin duda, la juventud en sí es protagonista en gran parte de todo este proceso y tiene intereses y tiene plataformas de consumo distintos. O sea, si seguimos pensando en los volantes, si seguimos pensando en los flyers, si seguimos pensando en la radio y la televisión como canales únicos y no estamos entendiendo lo que hace un youtuber, lo que hace un influencer, lo que hace la comadre, lo que hace cómica. Bueno, pensemos nuevos formatos también para hablar de política. Sí, y Vivi, justamente hablando, bueno, estamos hablando del involucramiento, de cómo nos organizamos, de la narrativa, de los medios digitales. ¿Y qué pasa con los medios tradicionales, según tu opinión? Digamos, ¿hay democracia en los medios de comunicación? Porque se supone que tiene que llegar a todo tipo de público y que todos tenemos el derecho a informarnos de alguna manera sobre los temas con diferentes opciones, con diferentes opiniones. Pero si todo va hacia un lado solamente, obviamente la balanza no se desbalancea. Así es, Leo. Bueno, yo concuerdo mucho con lo que dice tu tocayo acá, Leo Gómez. Los medios tradicionales me parece que no se están adaptando a esta nueva ola de consumo, ¿verdad?, que tiene la juventud. Y por eso vemos cada vez más la emergencia de estos influencers comunicadores, que son influencers revolucionarios, que están ahí en las noticias. Tenemos, por ejemplo, un caso que a mí siempre me sorprende, que es el de Aldo Barrios de Alto Paraná, ¿verdad? El tipo tiene una cantidad de seguidores impresionante y hace entretenimiento por un lado y por otro lado informa casi como un noticiero, ¿verdad? Incluso hasta antes que los medios tradicionales, quienes terminan tomando su agenda para meter a sus noticieros, ¿verdad? Y también esta nueva ola de medios alternativos que nacen, me parece, justamente porque la gente ya no se siente ni representada en la opinión de los medios, ni tampoco representada en la opinión de las figuras tradicionales en los medios, ¿verdad? Y por ejemplo, ahora, después del marzo, se vino una oleada de escraches a los medios tradicionales, justamente exigiendo que abran su agenda, ¿verdad? Porque ellos siguen ahí muy obsesionados con una agenda muy dura que ya no incluye estos movimientos que ahora son masivos, ¿verdad? Que anteriormente eran de 20, 30 y ahora estamos hablando de 300 personas para arriba en las convocatorias. Entonces, me parece que es un momento de desafío para los medios tradicionales y también un momento de crecimiento para los medios alternativos, que este es el momento, digamos, de poner esa otra agenda, esa otra voz y de construir otro relato ciudadano sobre los hechos, ¿verdad? Porque evidentemente la juventud no está sintiéndose ahí en las pantallas, digamos, de la televisión normal, de las páginas de prensa normales, y buscan el Instagram, buscan el Facebook, buscan el Twitter, eso que no encuentran en otro lado. Miguel, como se dice en política, vamos a problematizar esta situación, no vamos a friccionar, ¿no?
El caso de Pedro Castillo en Perú. Fíjense, cuando él, el día de las elecciones, que ganó Pedro Castillo con casi 20% de votos, tenía 1.800 seguidores en Twitter, tenía 270 seguidores en Instagram y no tenía fanpage en Facebook. No tenía. Hizo su campaña política a caballo, al viejo estilo Lino O, casa por casa. ¿Cómo se entiende, Miguel, esto? Si estamos hablando de la necesidad de vivir en la red y un señor, un docente, un sindicalista que puede ser presidente de Perú porque están las encuestas doblándole a Keiko Fujimori en este momento, hace campaña política o hizo y ganó la primera vuelta a caballo y sin redes sociales. A ver, sí, me parece que lo de Castillo refuerza una definición de época, ¿verdad? La política es la dinámica de lo impensado en los últimos 10 o 20 años. Quien no pueda capear, quien no pueda cabalgar las contingencias, quien no pueda cabalgar lo impensado, lo incalculable, queda al margen del quehacer político, ¿verdad? Y lo de Castillo viene un poco a reforzar eso por esto que vos decías, ¿verdad? Tenía ¿cuántos? 600 seguidores en Twitter, 1.000 seguidores, 2.000 amigos en Facebook. Una cosa bastante particular, con un discurso de izquierda, muy tradicionalmente de izquierda, ¿verdad? Sindical, el movimiento social, el casa por casa, en una época en la que nosotros tratamos de construir el relato, esto que decía Leo Gómez hace rato, ¿verdad? Que no es suficiente el casa por casa, que tenemos que subirnos a las redes sociales, y él un poco por fuera de esa idea de construir en el mundo virtual también desde el proyecto social, viene un poco a descolocarnos a nosotros, ¿verdad? Al resto del mundo que venía un poco en una ola de la necesidad de construir nuestro relato de las redes sociales. Esto no quiere decir que el trabajo en redes sociales también quede anulado. Lo que me parece es que realmente nada reemplaza, lo que sí me parece que demuestra que nada reemplaza el vínculo real, el vínculo físico, el trabajo a pie que se necesita hacer, ¿verdad? Porque también hay una idea de que vos podés tener 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 seguidores en Twitter y eso te convierte en un líder social, te convierte en una referencia social. Y construye una ilusión, hace poco decía Durán Barba eso, ¿verdad? Construye una ilusión de que vos sos un estadista, sos una persona querida, sos una persona que tiene llegada, pero en realidad estás viviendo en una burbuja que es un poco el algoritmo en el que nos permite vivir las redes sociales, ¿verdad? Autoalimentar nuestra percepción del mundo desde lo que nosotros creemos. Entonces lo de Pedro Castillo me parece que vuelve a colocar un nuevo paradigma en este intento de construcción de un nuevo relato. No digo un nuevo discurso porque también un poco para trasladar a lo que pasó en Ecuador, donde Lazo gana a partir de la construcción de un nuevo relato, ya hablando de un proyecto de derecha, donde él se vende como algo que no es, ¿verdad? A partir del asesoramiento de Durán Barba y otras cosas, ¿verdad? En el 2019 hay un estallido social contra un modelo que representa Lazo y en estas elecciones se vota a favor de ese modelo. O sea, todo ese estallido social, en vez de capitalizarse a favor de un proyecto alternativo, lo capitaliza el que representa a ese proyecto contra el que militó, contra el que salió a la calle tanta gente, tantos jóvenes como dice Leo, ¿verdad? Como dijo hace rato. Fue la juventud el símbolo de esa resistencia. Y ahí nos vuelve a colocar otro paradigma, ¿verdad? La indignación es suficiente para decir que se está gestando, que se está cocinando un proyecto alternativo, o hace falta dar un paso hacia la organización, hacia el involucramiento en organizaciones políticas, organizaciones sociales. ¿Qué se hace con eso, verdad? Trayendo un poco esto que siempre se habla de que se necesitan tres elementos que concurran para poder generar una transformación, ¿verdad? Saber, poder y creer. Me parece que nosotros estamos en tiempos en donde el saber está en disputa.
Algunos dicen que la vacuna sí, otros dicen vacuna no. El poder siempre está en disputa. Me parece que el poder transformar algo siempre está en disputa, pero estamos en tiempo donde se cocina el creer, me parece a mí. Pero no es suficiente el creer. Así es. Voy a hacer una pausa porque tenemos que hacer y después de la pausa seguimos. Le voy a tirar ya la pregunta a Leo Gómez y que la audiencia vaya masticando, siguiendo con esta situación de Pedro Castillo. En España, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo, me voy de Internet, me voy en realidad de Twitter, me voy. Tengo 1 millón de seguidores, 1 millón de seguidores, lo que todos quisiéramos tener. Me voy, dice, no quiero saber más nada. Y como TikTok en un evento el año pasado logró desmantelar la presentación de Donald Trump para su campaña. ¿Cómo hicieron unos chicos a través de TikTok para desmantelar la movilización más soñada de Donald Trump? Ahora vamos a hablar de esto después de la pausa. Bueno, ya le hice el planteamiento. A ver, Leo, ¿qué pasó con Ada Colau y qué pasó con los TikTokers en la época de Trump? Bueno, vamos por lo primero, España. Sí. En España se fueron desmantelando y constantemente es evidenciado que una maquinaria de bots actúa en Twitter para torcer la opinión pública. Y torcer particularmente a los partidos, en este momento a los partidos de gobierno y particularmente un partido emergido de la movilización social allá por el 2015 y que, bueno, red social del odio, entre comillas. Es la red social donde pululan todas estas cuentas falsas, trolls, bots, ataques. Entonces, estamos hablando que es una política en cargo de gobierno, está en un cargo de gobierno, y estando en un cargo de gobierno de por sí ya genera un interés constante de atención y tiene otros canales de comunicación. Uno en el gobierno puede elegir por qué canales transmitir el contenido. Tiene los medios de prensa, tiene sus medios oficiales de la institución. De cierta forma, es una decisión política crítica la que toma Ada Colau diciendo no, las redes sociales hoy están teniendo un problema grave y no se está interviniendo, pero eso no quita que tiene otros canales. Es como poner un ejemplo, que en este momento un X intendente de Asunción, el intendente de Asunción diga yo soy mi red social, asumiendo que no está en campaña, porque tiene las plataformas de la propia municipalidad. Pero igualmente es una realidad. No hay que creer en toda esta super burbuja de redes sociales que estamos teniendo. Hace poco hablábamos en una reunión de consultores políticos donde decían, el casa por casa sigue más vigente que nunca. El casa por casa hoy es la principal herramienta para la construcción política. El caso de Pedro es un ejemplo clarísimo. ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo. El casa por casa sin redes sociales funciona. El casa por casa con redes sociales funciona, o redes sociales con encuentros. Y ahí tomo el caso de los TikTokers, Leo. Los TikTokers que se organizaron, que son particularmente de la comunidad de consumo de los K-popers en inglés, que son seguidores del Korean Pop, un estilo musical emergente en el mundo, que generan mucha comunidad entre sí, generan sus propios medios de comunicación, generan sus propios temas de comunicación, generan sus propios símbolos, sus propios lenguajes y hablan constantemente entre ellos. Ellos tienen plataformas donde debaten de todo y comparten todo lo que está pasando. Ellos tienen una participación muy activa entre ellos, tienen un cuerpo que inclusive se hace presente cuando hay condiciones. O sea, si no tuviéramos pandemia, probablemente se reunirían como en algún momento se reunían los Flower, como en algún momento se reunían los emos, o sea, como tribu social. Entonces, esa comunidad, en verdad, no es tanto la red social, sino la comunidad la que permite hacer el embiste en redes sociales. Volviendo a lo que planteaba más temprano Miguel sobre las movilizaciones, quiero preguntarle a Karina, a Vivi, que estuvo cubriendo las movilizaciones, estas últimas, en el tema del marzo paraguayo, y cómo hacemos para canalizar, según tu opinión, Vivi, lo que es una indignación ciudadana o estar podrido, el hashtag de la ANR nunca más, etcétera, y vincular a las organizaciones sociales, porque
es muy difícil que esto tenga una vida propia si no hay organizaciones sociales que la sostengan. Así es, Leo. Yo creo que las organizaciones sociales están en un momento en el que encuentran un desafío muy grande enfrente de ellas, ¿verdad? Seguir de la misma manera no va. O sea, yo creo que eso ya no, ni siquiera es una discusión. Necesariamente hay que abrirse a estos nuevos actores sociales que de por ahí no se ajustan a ese príncipe azul de los actores sociales que muchas veces las teorías clásicas políticas nos pintan, sino que vienen diferentes, ¿verdad? Sobre todo vienen jóvenes, muchas veces solamente tienen la indignación encima, no tienen una lectura política, a veces hasta te creen las fake news, ¿verdad? Pero es lo que somos, es lo que hay y es a partir de lo cual hay que trabajar, ¿verdad? ¿Y qué pasa, me parece, con todo este movimiento de marzo 2021 y que ya viene pasando desde antes? Es que los actores nuevos no esperan a ver si son o no aceptados en los espacios políticos. Si no son aceptados, arman sus espacios políticos como ellos lo entienden, ¿verdad? Entonces, eso podría dar una desvirtuación justamente por no tener los objetivos claros, que es tarea de las organizaciones sociales evitar, pero para eso tienen que abrirse, ¿verdad? Tienen que abrirse y tienen que replantearse un montón de cosas y tienen que subirse a esta nueva ola de actores sociales que vienen con otra impronta mental y que te vienen distintos, ¿verdad? Y sobre todo me parece que lo que más descoloca es este nuevo actor urbano, ¿verdad? Que se dice ciudadano, que se dice autoconvocado, que apareció, irrumpió y tomó las calles de las ciudades, que no se ajusta a ese militante político tradicional, pero que sin embargo existe, respira y se organiza. Y sobre todo te toma las calles, ¿verdad? Que me parece que es la señal más importante. Tener Asunción llena de jóvenes que no pasaban los 32 años haciendo, ¿cómo se dice? Haciendo sus scratches, haciendo ahí también sus barricadas, te está diciendo algo. Te está diciendo algo que si vos no escuchás, bueno, al final no importa, ellos yo creo que van a seguir su camino y van a terminar organizados en uno u otro sector, ¿verdad? Entonces, eso, creo que estamos en un momento de desafío, en un momento de ajuste de lecturas y de readaptación a estos nuevos actores. Esta cuestión de indignarse viene de mucho tiempo atrás, pero no se trata solamente de indignarse, sino que hay cosas muy concretas. Por eso muchísimos compatriotas van a la Argentina, Karina. Uno de los temas, bueno, era la expulsión de los campesinos de Paraguay. Otro es un tema también, obviamente, político en la época de la dictadura. Últimamente es sanitario. Y también sanitario porque allá encuentran prestaciones. Antes de la pandemia estoy hablando, en Argentina encuentran la salud gratuita. Y obviamente en un tema de desempleo, Cari, licenciado. Ahí está. Vale. Bueno, sí, así como decías, Leo, la migración tiene su historia, ¿verdad? Desde la época prácticamente desde la Guerra de la Triple Alianza, incluso antes, hasta posterior, pero bueno, se denota más en la época de la dictadura, que es un sistema que nosotros todavía no, más que seguimos reproduciendo en ciertos ámbitos, ¿verdad? Y yo creo que hoy las manifestaciones, este tratar de influir en los procesos políticos, los cuales los jóvenes, como decía Vivi, los jóvenes urbanos autoconvocados salen a las calles a protestar por la crisis sanitaria, por la falta de empleo, por toda esta crisis económica que hay y la corrupción, es justamente se va cristalizando en todo el proceso en que vivimos, ¿verdad? De esas expulsiones del campo a la ciudad, del campo a otros países que vivimos por parte de los paraguayos que migramos en busca de mejores oportunidades y la migración en sí, ¿verdad? El 10% de los jóvenes de la migración a nivel mundial son jóvenes, ¿verdad? Y la mayoría va en búsqueda de mejores oportunidades y principalmente en búsqueda de mayor empleo. En el caso de Paraguay, nosotros vemos que los jóvenes desempleados duplican a la cantidad de los jóvenes, o sea, de los adultos, y esto se va, si tenemos en cuenta las estadísticas, se duplica también cuando hablamos de la cuestión de género, desde el punto de vista de qué pasa con las mujeres y qué pasa hoy con las mujeres también con el desempleo, por ejemplo, ¿verdad?
lo que hace es que tengan mayor carga horaria laboral, son incluso, tienen menor remuneración. Entonces hay un montón de problemáticas que vamos acarreando que es como una explosión social. Todo este marzo paraguayo 2021 fue una explosión de sucesivas problemáticas sociales que venimos llevando hace décadas. Y bueno, claro que esto lo combinamos también con la expulsión de los paraguayos en el exterior y esa falta de empleo que es por el cual el paraguayo, la paraguaya sale a buscar mejor oportunidades, ¿verdad? Eh, Miguel, hablamos de la expulsión de los campesinos. Es un tema que vos tratás en tu militancia con el tema ambiental, digamos, ¿no? Habían datos, yo no sé hoy mismo, pero yo recuerdo que los datos eran muy fuertes, muy categóricos. 100.000 familias campesinas por año iban dejando el Paraguay. Muchos iban directamente a la Argentina, digamos, por la expansión del modelo del agronegocio. Ese es un tema que vos lo seguís. Quería escuchar tu opinión. Bueno, yo creo que esa es la realidad más dura de nuestro país, ¿verdad? Y la realidad más silenciada de nuestro país, pensando un poco en esa dinámica que contaba Karina de expulsión del campo a de la ciudad afuera, a veces directo del campo afuera, por, a- no hablamos de una dinámica de expulsión porque en realidad es una expulsión de hecho la que se da en una confrontación de un modelo de producción sustentable, un modelo de producción sostenible que es el campesino, que según los últimos datos, bueno, sigue siendo la red que alimenta al mundo, esa red campesina, contra un modelo que produce más que nada mercancías que puedan ser exportadas para alimentar de vuelta al modelo ganadero, ¿verdad? Nosotros exportamos más que nada para soja para vender comida para chanchos, ¿verdad? Es el centro un poco del modelo del agronegocio, que con esta dinámica de expulsión no solamente genera una dinámica de expulsión de las comunidades campesinas, sino que también cambia sustancialmente nuestra realidad material en el país, ¿verdad? Hoy estamos importando casi la mitad de la comida que comemos, hoy se está importando, ¿verdad? En un país que tiene tantas tierras productivas. Y ahí, bueno, abordar un poco para enganchar con algo que es una preocupación bastante grande que habló Leo hace rato, que Leo Gómez dijo, que es el tema medioambiental, que es bastante difícil de abordar porque es tan terrible la realidad medioambiental producida por este modelo. Hay un autor que me gusta mucho que dice que nadie puede estar expuesto a dosis prolongadas de realidades. Y la realidad medioambiental es tan dura que parecería ser que la negamos, que parecería ser que nos es más cómodo desconocerla porque es tan grande, y el enemigo, el adversario que la provoca es tan gigantesco como son las transnacionales del agronegocio, de la ganadería, que nos es difícil abordar, ¿verdad? Nos es muy difícil abordar una solución posible para esta crisis generada, que hay que ponerle nombre, ¿verdad? Hay que ponerle nombre, son las transnacionales del agronegocio las que generan esta dinámica de expulsión de comunidades campesinas, son estas transnacionales las que generan el cambio como ellos le llaman, el cambio de uso de suelo, le llaman ellos ahora a incendiar hectáreas y hectáreas de bosques. Entonces, ¿qué hacer ante esa realidad tan grande? Y a mí me parece que si nosotros no construimos un movimiento mundial gigantesco, pero gigantesco, que involucra a jóvenes, a varios actores de la sociedad, en defensa del medio ambiente, contra las transnacionales, me parece que esta realidad se nos va a venir encima. Ahora vamos a estar comiendo, tragándonos una realidad parecida a la del COVID, igual o mucho más dura. No hablo de acá 30, 40 años, estoy hablando de acá 5, 10 años, ¿verdad? Y, y bueno, y también pensar un poco en lo que hace a la soberanía alimentaria arrebatada por este modelo que al ser expulsadas estas comunidades campesinas, nos hace perder el control sobre nuestra capacidad de controlar nuestros alimentos. Y hoy, bueno, hay algunas investigaciones que van a ir saliendo este año. Tú estuviste presentando, Leo, la semana pasada el tema de la cadena de la soja, que va a mostrar un poco una radiografía de lo que es hoy esta disputa de agronegocios contra producción campesina. Sí, un tema que sin ninguna duda los jóvenes, digamos, no solamente los millennials, los centennials
y los más viejitos como yo lo venimos tratando porque es desesperante, ¿no? Uno siente. Quería preguntarte, Leo, ¿cómo se conecta, digamos, el discurso de izquierda con la juventud, digamos, en un país conservador como el Paraguay? Decía, me hablábamos, Pedro Castillo, con discurso de izquierdas de los 70, igual ganó una elección en primera vuelta. Pero en Paraguay, un país conservador, digamos, donde se mete mucha presión a mirar Venezuela, o como dicen en Argentina, Argenzuela, o todo lo que se metió con el lawfare a Brasil, con el PT, con Dilma, aquí mismo con Fernando Lugo, que le hicieron un golpe de Estado, digamos. ¿Qué tendría que hacer la izquierda para conectarse con la gente joven a través de los medios y las redes sociales? Bueno, lo primero que me parece es que tenemos que dejar de normalizar que somos un país conservador. Me parece que es el primer punto, porque efectivamente la historia nos demuestra que lo último que fuimos fue conservador. Al contrario, fuimos grandes, digamos, opositores a los procesos conservadores. No sé, la guerra civil del 47, que fue la cuna de gran parte de la migración que estaban hablando recién, que fue en parte en una disputa de modelos. La disputa contra el estronismo fue una disputa de modelos. La construcción por la democracia está plagada de disputas de modelos, y cuando hablamos de agronegocio y hablamos de una disputa de modelos muy fuerte. Entonces, lo que sí tenemos que hablar, yo creo, y hay una discusión si de un Estado secuestrado o no, o un Estado diseñado al servicio de unos pocos, pero yo creo que lo que conecta con la juventud primero tiene que ver la idea de cambiarlo todo. No, si seguimos creyendo que tenemos que discutir punto por punto nada más y no tener en perspectiva esto de podemos creer en cambiarlo todo, efectivamente no vamos a poder tampoco traccionar mucho de los jóvenes que dicen acá todos son iguales o acá nada sirve. Y en verdad a veces no están así, pero son jóvenes que quieren cambiar todo. Lo segundo tiene que ver con las respuestas temáticas y los nuevos formatos. Si nosotros no comunicamos, y ahí hay un énfasis muy fuerte en la comunicación política, si no comunicamos en los nuevos formatos que consumen los jóvenes, si no nos preocupamos de estar en YouTube y producir youtubers más que candidatos políticos, tenemos un problema. O sea, yo en serio siempre le digo a los jóvenes, che, piensen si van a invertir antes de ser candidatos, si quieren ser youtubers o influenciadores antes, ¿verdad? Porque no es lo mismo alguien que viene traccionando un capital social en una organización que representa un cuerpo muy fuerte en voz, que las personas que quieren ser candidatos por sus opiniones, por sus convicciones. Entonces a veces tenemos que pensarlo en esa dualidad. Y claro, lo otro que me parece importante entender es que estamos viviendo la política, más que nunca la política de las emociones. El consumo de plataformas, y porque todos somos jóvenes y vivimos consumiendo redes sociales y demás, todas las plataformas tienen lógicas de consumo psicológico que nos estimulan a hablar de emociones. Los jóvenes somos re emocionales, o sea, somos intensos, queremos cambiar todo, a veces queremos hacer cosas, hablamos de afectos, hablamos de amor en la política, hablamos de enojo, hablamos de rabia. Cuando hacíamos el análisis de redes de la primera movilización de ciudadanía harta, encontrábamos que había muchísimas emociones que estaban en disputa. Entonces, creo que tenemos que también empezar a hablar de cómo, a la par que transmitimos propuestas, transmitimos emociones, y cómo nuestras propuestas políticas, todas tienen que estar canalizadas en formatos que transmitan emociones, claridad y también, obviamente, diversidad. No me puedo ir y tenemos que irnos, Vivi, si no hablamos del movimiento femenino, del 8M, digamos, de la fuerza que tienen estos movimientos feministas en los últimos años. ¿Por qué crees que se ha dado que las grandes movilizaciones, exceptuando tal vez lo del último de marzo que tuvo otra coyuntura, digamos, por qué en los últimos años es el movimiento feminista el que más convoca? Bueno, porque históricamente fuimos las que más nos sentimos por fuera de las organizaciones y la militancia, ¿verdad? Siempre a las tareas del cuidado del hogar, a las tareas del cuidado de los niños, y nunca como dirigentes políticas al frente de organizaciones o al frente de propuestas, ¿verdad? Entonces yo realmente creo que las mujeres vinimos con un hambre así de organizar, de salir, de liderar, que es lo que termina concretándose en la calle en movilizaciones grandes, ¿verdad? Ahora sí me parece que estamos todavía en un periodo de crecimiento, ¿verdad? Me parece que
todavía vamos a ir más hacia adelante, estamos todavía discutiendo, poniéndonos de acuerdo en un montón de cosas. En otras no, ¿verdad? Por ejemplo, ya evidentemente estamos de acuerdo en que feminicidios nunca más, obviamente, también en la sororidad, en el apoyo entre compañeras, pero sí de por ahí tenemos que discutir todavía si la participación de la mujer como mujer implica o no posiciones políticas, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser una dirigente mujer que está en la ANR avalando una política genocida de salud que ser una dirigente política que tiene propuesta al servicio de la gente. Pero me parece que esa es una tarea linda, la de discutir y ponerse de acuerdo, y bueno, por ahí nos vamos. Y también en el marzo, acoto, lo que más me gustó es que vi a las primeras mujeres primera línea. O sea, vos veías la primera línea ahí, la que confrontaba con la policía, y estaban las mujeres presentes, y muchas veces eran ellas las que estaban liderando o dirigiendo las barricadas. Así que eso para mí es un punto positivo. Gracias, Vivi. Gracias por tu tiempo. Gracias, Karina. Muchísimas gracias, Karina Cáceres, Miguel Lobianco, Leonardo Gómez, mi tocayo. Espero que nos volvamos a encontrar y estoy seguro que va a ser así. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, todas. Gracias a vos, Leo. Chao, chao.